La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas, horror a las oligarquías está en el aire. Este es el equipo del Arado y el Mar EP. Enviamos un saludo a las radios que nos retransmiten, también a la web de Aporrea que publica nuestros artículos, los textos. La página de Aporrea que todavía está bloqueada por el gobierno. También tenemos el correo electrónico que es elaradoyelmar@gmail.com y el canal en YouTube El Arado y el Mar Radio. Canal en YouTube El Arado y el Mar Radio. ¿Qué tal, camaradas? Toby, Saturno. Todo muy bien. Todo perfecto, sigue. En la lucha. En la lucha. En el Tibiri, ¿no? El Tibiri. Ya no queda ni Tibiri, sino el Ti. Dele, pues. Tú por ahí tienes dos comentarios. Yo tenía un comentario, pero está girando la información, las noticias alrededor de lo de Bachelet. Nosotros tenemos un enfoque ahí que es el siguiente. Bachelet está viendo la parte noticiosa de los derechos humanos, ¿verdad? Que los presos, política. Sí, noticiosa política, que visite los presos, que la tumba, que esa es la discusión. Pero hay otra parte que deja ver la visión del capitalismo del gobierno y de la oposición, y hasta el de ella. Sí, pues Porque esa reunión está con empresarios privados. Aquí. Sí, pero no va para las universidades para ver que están devastadas, ¿verdad? Los liceos devastados, o sea, el derecho al estudio, a la educación, ¿verdad? El medio rural productivo devastado. No ve la cultura. No, por eso sería de la economía. Claro, también el economicismo. Es la parte espiritual de una nación, la nacionalidad saqueada, ¿verdad? Moralmente, la ética, la moral, todo eso tiene que verlo. Eso debía verlo, no lo ve porque no le interesa el capitalismo, sino la economía y la cuestión de los presos por el gobierno, para perjudicar al gobierno y tumbar al gobierno, la política entre ellos ahí que están peleando. Pero el gran daño a la nación, que es el estudio, la cultura, ¿verdad? La alimentación, eso no, como dice Saturno, no lo ven. No lo ven como no les interesa. No lo ven como un derecho humano. Eso es por un lado. La otra cosa es que el gobierno insiste en su política populista, que no les da la cabeza para otra cosa. Ahí el presidente desesperado repartiendo real 31.000 millones para 20.000 créditos productivos. ¿Qué productivo hace? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el chequeo de eso? ¿Qué organismo? No, es repartiendo lluvias de plata que, por cierto, no sirve. Es como billeticos en monopolio, dijo alguien por ahí. Después no lo aceptan ni en la gasolinera. Sí. No es nada más que no sirve, sino que sacaron para el exterior, negociaron, vendieron una cantidad de toneladas de oro, ¿no? Para financiar esos programas que a la larga no van para ninguna parte, a expensa del desmadre que le hacen a la naturaleza, porque esa cantidad de toneladas de oro implica un daño ecológico increíblemente cruel, pues, contra la naturaleza. Claro. Contaminación de las aguas, deforestación de los bosques primarios inclusive, y así sucesivamente, pues. Sí, eso es correcto. Bueno, vamos con el texto de hoy. Texto rojo que se intitula ¿Podrá la humanidad sobrevivir al hombre del capitalismo? Desde milenios el hombre vive un cisma que le parte el alma y lo hace labrar su propia destrucción. Se trata del entrañamiento de lo social y la reclusión en lo individual. Es el enfrentamiento del individuo contra la sociedad. Esta conducta social transforma al hombre, no ya en lobo del hombre, sino en su propio verdugo. Hoy lo afirman los grandes políticos, filósofos, científicos.
La especie humana está en peligro de desaparecer en manos del propio hombre. Mientras esto pasa, la humanidad se preocupa por nimiedades, por las travesuras de Trump, las astucias de Putin, las peripecias de los chinos. Aquí entre nosotros, por las mentirillas del gobierno, los montajes de los actos de Guaidó, los berrinches de Maduro, que embargado por la culpa de Judas, arremete contra el rojo rojito. Es suficiente leer las noticias de un día para entender que la especie está enferma. Nos parece normal el atajo de pendejadas y no nos preocupa que la vida siga su rumbo hacia la extinción. La pregunta que surge es, ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué hacer para rectificar el rumbo? La respuesta la encontramos en el enfrentamiento entre lo individual y lo social. Todo comenzó con el aparecimiento de la propiedad no social de los medios de producción, que de esta forma fueron transformados en medios para la explotación, de apropiación del esfuerzo social. Este cambio económico se tradujo en un cambio psíquico, ético. El interés de la producción dejó de ser social y pasó a ser individual. El beneficio de los dueños, de los apropiadores, estuvo por sobre el beneficio de la sociedad y el bienestar de la naturaleza. Si la sociedad tuviera el control de la economía, no produciera tantas cosas que no sirven, que inútiles, tanta baratija sería. Claro, pues. Y fíjate tú, no tanto que sean baratijas, por ejemplo, el oro, pues, que la gente le da un valor, bueno, subjetivo, que es subjetivo, pero el impacto que implica extraer de la naturaleza un gramo de oro, eso daña inclusive toneladas de áreas primarias como los bosques y la contaminación de las fuentes acuíferas. Claro, por cierto, pues, que el arco minero es más grande, o sea, lo que entregaron, 111.000 kilómetros cuadrados, es más grande que más de 100 países que están en la Organización de Naciones Unidas. Más la especie, la flora, la fauna. Esta situación económica, social, fue creando su propia cultura que la justificaba, sus propias leyes que la legalizaba y su propia psicología, su propia ética que la motorizaba. Al principio no se detectaba el daño. El hombre comenzó a alejarse del humanismo y colocó en el centro de sus afanes el lucro, el beneficio. Esta situación dejó en duda el nombre de Homo sapiens. Su sabiduría no le sirvió para crear un mundo, no digamos feliz, ni siquiera viable. Hoy la humanidad no es viable. La vida en el planeta corre peligro de extinción. La nueva especie que surge con la extinción de la humanidad, esa patología biológica de una especie suicida, genera sus mecanismos de defensa que preservan y perpetúan el camino a su desaparición. Veamos. Si la norma en la sociedad es el interés individual por sobre los intereses sociales, esa norma se potencia en los dirigentes políticos que se nutren de la simpatía de la masa egoísta y del favor de los propietarios, los dueños del dinero. De esta forma se establece una gestión política que por una parte favorece a los grandes propietarios de los medios de explotación, mientras oculta esta realidad a la gran masa enajenada. Así funciona la sociedad, camina inexorablemente hacia la extinción. Los intereses individuales son en realidad intereses contra la humanidad y contra la naturaleza. Es que fíjate tú que el capitalismo, en su esencia, en su naturaleza, el hombre se convierte en un repetidor de las desgracias que causan otros hombres. El capitalista, por ejemplo, la clase media quiere ser como el capitalista, Como el gran burgués. como el gran burgués, y a expensas de lo que sea, pues. Continuamos. Esta situación, este estado de cosas se sostiene filtrando la oposición, la disidencia. Los políticos candidatos a disentir, a cambiar esta realidad, a pensar en sociedad, caen víctimas de la psicología egoísta. No corren riesgo, se acomodan. Pensemos cuántos potenciales dirigentes se aplacaron con un curul, cuántos se consumieron en la baja política, cuántos apagaron sus fuegos en las mieles de un puesto, cuántos no dan el paso decisivo porque el interés social no encaja
con su interés personal. Fin del texto. Bueno, esas poltronas se acomodaron. ¿Cuántos se apoltronaron? ¿Cuántos dirigentes? Es que una de las cosas que uno debería de exigirle a los que se postulan a cargo en la administración pública es, primero, una declaración jurada de lo que tienen, y después hacerle seguimiento de lo que llaman la renta presunta. Coño, si tú eres un hombre que está ocupando un cargo para servirle al pueblo, para servirle a la sociedad, ¿no? De la noche a la mañana andas con aquel poco de escolta, con aquel poco de carrote, cambias de residencia, tienes propiedades por todos lados, bueno, alguna vaina estás haciendo. Claro. ¿No? Estás haciendo mal, porque no estás sirviendo a la sociedad, estás utilizando la política para servirte tú. Bueno, fin. Hasta la próxima. La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.